Mientras se sometía a una cirugía mayor, mi esposo contrató a un actor para que firmara nuestra empresa conjunta de $400 millones. Pero, hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbanse y díganos desde dónde están viendo la historia en la sección de comentarios. Las frías luces fluorescentes del techo se difuminaron mientras Clara era llevada a toda prisa por el pasillo del hospital en una camilla. El pitido de las máquinas, los pasos apresurados de las enfermeras y las voces urgentes de los médicos crearon un alboroto a su alrededor. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Su cuerpo temblaba. Sintió el escozor de las agujas, el peso del oxígeno en la cara y la aterradora certeza de que estaban a punto de ser operada. La presión arterial bajaba. «¡Llévenla al quirófano ahora!», gritó una enfermera. Los ojos de Clara parpadearon. Escrutó la multitud de figuras que se apresuraban, desesperada por encontrar un rostro. Daniels. Él había prometido que estaría allí, tomándole la mano antes de que la llevaran en silla de ruedas. Había prometido rezar, susurrarle fuerzas al oído. Sus labios se movieron levemente. Un susurro escapó. «Daniel, ¿dónde estás?» Las puertas de la camilla se cerraron de golpe. Lo último que vio fue un borrón de batas blancas y luego la máscara le cubrió la nariz. Cerró los ojos y se hundió en la oscuridad, aferrándose en su corazón a la creencia de que su esposo estaba cerca, esperándola. Pero Daniel no la esperaba. Afuera, mientras la vida de Clara pendía entre la supervivencia y la muerte, Daniel estaba sentado en el asiento trasero de un elegante Mercedes negro aparcado justo al otro lado de las puertas del hospital. Su traje estaba impecable, su reloj brillaba bajo la tenue luz de la calle, pero su mirada era fría e inquieta. Su teléfono vibró. Contestó sin dudarlo. «¿Está lista?», preguntó una voz masculina al otro lado. «Sí», respondió Daniel con suavidad. «Nos movemos. Tráiganla conmigo». Minutos después, la puerta del coche se abrió y entró una mujer. Se llamaba Rose. Vestía un traje ajustado color crema idéntico al de Clara. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño y un maquillaje cuidadosamente diseñado para imitar los rasgos de Clara. El parecido era desconcertante. La mirada de Daniel se detuvo en su rostro. «Casi perfecta», dijo, inclinándole la barbilla hacia la luz. «¿Has estudiado sus gestos?» Rose asintió nerviosa. «Sí, he practicado su voz, su andar. Pero, señor Daniel, sigo sin entender por qué hago esto. Esto no es una audición. Es un fraude. ¿Y si fuera tu esposa? No se enteraría». Daniel la interrumpió bruscamente. Sus palabras la resonaron como un cristal. «Clara está bajo anestesia general. Para cuando despierte, esto será historia. Entrarás como mi esposa, firmarás los papeles y luego desaparecerás. Nadie lo cuestionará jamás. ¿Entiendes?» Rose apartó la mirada. Sus dedos temblaban en su regazo. «No pensé que se sentiría tan mal. Es tu esposa. Confía en ti». Daniel se acercó, con una voz grave y gruñona. «Rose, escucha atentamente. No estás aquí para sentir. Estás aquí para actuar. Eso es todo. Querías dinero. Te ofrezco más de lo que podrías ganar en 10 vidas en el escenario. Interpreta tu papel. Eso es lo que haces, ¿no?» Los labios de Rose temblaron. Quería huir, pero la pobreza ya la había encadenado. Pensó en su refrigerador vacío, en el alquiler atrasado, en sus sueños desmoronándose más rápido de lo que podía perseguirlos. Asintió lentamente. «Lo haré». Daniel sonrió, satisfecho. «Buena chica. Esta noche te convertirás en Clara, y Clara nunca sabrá lo que pasó». En ese mismo instante, dentro del hospital, los cirujanos se inclinaron sobre el pecho abierto de Clara. Las máquinas pitaban frenéticamente mientras su corazón latía con fuerza. El cirujano jefe murmuró: «Se está desplomando. Abrazadera ahora». El cuerpo de Clara se convulsionó sobre la mesa. Las enfermeras se apresuraron, con el sudor goteando por sus frentes. Y en lo profundo de la oscuridad de la anestesia, la mente de Clara volvió a gritar el nombre de Daniel, pero él no estaba cerca de ella. En cambio, Daniel guiaba a Rose hacia un elegante edificio de oficinas en el centro, donde hombres con trajes caros esperaban alrededor de una mesa de madera pulida. El contrato de la empresa conjunta estaba listo. «Señora Clara, nos sentimos honrados.
dijo un inversionista con cariño al entrar Rose, confundiéndola con su verdadera esposa. Aún con su salud vino. Eso es dedicación. A Rose se le hizo un nudo en la garganta. Forzó la sonrisa ensayada de Clara Ara y respondió con suavidad: «Por supuesto, los negocios nunca duermen». Los papeles se deslizaron hacia ella. La mirada de Daniel la fulminó con la mirada, obligándola a firmar. Su mano tembló al levantar el bolígrafo. Vio el rostro de Clara Ara desfilar en su mente. Débil, frágil, tumbada en una cama de hospital. La conciencia de Rose gritaba con más fuerza con cada latido. Dudó. «No sé si puedo». La mano de Daniel le presionó el hombro con fuerza, su susurro como veneno en el oído. «Hazlo ahora». Su pecho se agitó, su pulso se aceleró, y luego, lentamente, garabateó el nombre de Clara Ara en la primera línea. Los aplausos llenaron la sala. En la segunda línea, volvió a firmar. Los flashes de las cámaras. En el tercero, sintió que las lágrimas le escocían en los ojos al ver cómo la tinta se filtraba por la página. Estaba hecho. Daniel estrechó la mano de los socios, con una amplia sonrisa y una voz triunfal. Para el mundo, era el esposo de una esposa devota. Para sí mismo, era el cerebro que acababa de robarle una fortuna a la mujer que más confiaba en él. Y para Rose, él era el demonio que acababa de usarla para enterrar viva a otra mujer. Más tarde esa noche, la cirugía terminó. Los médicos suspiraron aliviados. Clara Ara había sobrevivido. La enfermera se acercó para susurrarle al oído mientras ella se movía levemente. «Estás a salvo ahora. Tu esposo está aquí». Pero Clara Ara seguía con los ojos cerrados, sus labios secos y débiles. Susurró solo una palabra en su estado de semisoñación: confianza. Y afuera de la puerta del hospital, Daniel se irguió, con un ramo de rosas en la mano y una máscara de devoción estampada en su rostro. Sonrió a las enfermeras, besó la frente de Clara Ara y le susurró suavemente al oído: «Todo está bajo control ahora, mi amor». Pero su sonrisa contaba otra historia. Mientras Clara Ara luchaba por su vida, Daniel ya había renunciado a su futuro, y lo que Daniel no sabía era que la desesperación siempre deja grietas incluso en el plan más perfecto, grietas que sangran, grietas que arden y grietas que un día lo enterrarían más profundamente de lo que jamás imaginó. Si aún no te has suscrito, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres que han sido víctimas de abuso en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia importante. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te ha conmovido esta historia. Daniel, ¿podemos hablar? La voz de Clara Ara era suave, casi suplicante. Apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Hablar de qué? Era tarde. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pie. Clara Ara llevaba semanas en casa desde su cirugía, recuperándose, viendo cómo el hombre al que una vez adoró se alejaba cada vez más de ella. Se había vuelto más frío, más distraído. Ya casi no le preguntaba por su salud. «Sobre nosotros», dijo, armándose de valor. «¿Sobre la empresa? ¿Sobre todo?» Suspiró, dejando el teléfono con la impaciencia de un hombre obligado a hacer una tarea. «Clara Ara, otra vez no. Tienes que concentrarte en mejorar, no en meterte en cosas que no entiendes». Sintió una opresión en el pecho ante el familiar escozor del despido. Solía repetirse que él hablaba así cuando estaba estresado, que no lo decía en serio, pero últimamente sonaba demasiado intencional, demasiado brusco. Simplemente dudó, luego insistió. «Siento que me excluyen de las decisiones. Antes sabía todos los contratos, todos los tratos. Ahora siento que estoy en la oscuridad». Los labios de Daniel se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Porque lo eres. No estás en condiciones de manejar la presión ahora mismo. Yo no estoy en condiciones». Su voz se alzó un poco, aunque todavía temblorosa. «Daniel, entregué mi vida a esta empresa. Trabajé de noche mientras tú dormías. Me perdí cumpleaños, aniversarios. Luché por ello cada día. No me digas que no entiendo la presión». Entrecerró los ojos. La irritación se reflejó en su rostro. «Clara Ara, no empieces esto». Pero no podía parar. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, dolorosas.
Cuando estaba en el hospital luchando por mi vida, ¿sabes qué me mantuvo en pie? Pensar en nosotros. Pensar que, al regresar, seguiríamos construyendo lo que empezamos juntos. Que todos los sacrificios significaban algo. Su voz se quebró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Por favor, dime qué aún significa». Daniel la miró un buen rato y luego rió entre dientes. «¿De verdad no lo entiendes?» Su corazón latía con fuerza. ¿Entender qué? El amor no dirige las empresas, Clara. Las decisiones difíciles, sí. La estrategia, sí. Mientras yacías en esa cama de hospital, el mundo no se detuvo. Había que firmar acuerdos, había que aprovechar las oportunidades. No podía quedarme sentada esperándote. Se le encogió el estómago. Susurró. «¿Qué tratos, Daniel?» Hizo un gesto con la mano. «Negocios de los que no tienes que preocuparte. Asuntos que yo manejé». Esa noche, cuando él se fue a otra reunión, Clara no pudo acallar la inquietud que le atenazaba el pecho. Entró en su estudio, los libros encuadernados en cuero, el escritorio de caoba pulida, todo parecía igual, pero algo no encajaba. Fue entonces cuando notó que el cajón estaba entreabierto. Daniel nunca dejaba nada sin terminar. Era un obsesivo del orden. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había contratos cuidadosamente apilados. Se quedó sin aliento al hojearlos. Su nombre, su firma una y otra vez. «No», se le quebró la voz. Esto no es real». Se le nublaron los ojos al leer las palabras. Transferencia de acciones, empresa conjunta, poder notarial. Las fechas la impactaron como golpes. Coincidieron con los días que estuvo inconsciente, luchando por su vida. Le fallaron las rodillas y se aferró al escritorio. Los recuerdos la inundaron. Sus innumerables sacrificios, los hijos que no pudieron tener para asegurar que la empresa se mantuviera firme sin distracciones, las noches de insomnio, los interminables vuelos para conseguir inversores mientras Daniel bebía champán en bares de hoteles caros. Cada vez se decía a sí misma, «Vale la pena, estamos construyendo algo juntos». Pero ahí estaba la verdad. Mientras ella yacía dolorida, él vendía su parte del imperio, grabando su nombre en papeles que nunca había tocado. Cuando Daniel regresó, la encontró esperando. Los contratos estaban esparcidos sobre su escritorio como pruebas en un juicio. «Clara». Su tono era despreocupado, incluso aburrido. Dejó caer las llaves sobre el mostrador. «¿Qué es todo esto?». Sostuvo uno de los contratos en su mano temblorosa. «Daniel», susurró, «dime que no lo hiciste». Miró los papeles y luego la miró de nuevo. Sin pánico ni culpa, solo irritación. «Clara, esos son documentos de negocios, cosas por las que no tienes que preocuparte». Le temblaba la voz. «No me mientas. Tienen mi firma. Pero no los firmé. No podría haberlo hecho. Estaba en el hospital». Daniel rió entre dientes, con desdén. «Te lo estás imaginando. Te lo estás imaginando». Su voz se quebró en un grito. «Daniel, ¿cómo pude firmar estando inconsciente? ¿Cómo?». Se le cayó la máscara, luego su mirada se volvió fría, con la mandíbula apretada. «Estás exagerando». «No, Daniel». Ella le estrelló los papeles contra el pecho, temblando de furia. «Por una vez, no exagero. Dime la verdad». Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Se acercó, su voz un susurro venenoso. «Bien. ¿Quieres la verdad? Todo lo que construimos, lo construí yo. No tú, solo fuiste conveniente». Se quedó sin aliento. «¿Conveniente?» «Sí». Su sonrisa se profundizó. «Una cara bonita. A los inversores les encanta una imagen impecable. Sonreíste. Cumpliste con tu parte. Y funcionó. Pero no finjamos, Clara. Nunca fuiste más que eso». Todo su cuerpo se estremeció. Las palabras hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. Había pasado años sosteniendo la empresa, preocupándose por los detalles, sacándola del colapso inminente al reconocimiento mundial. Y ahora el hombre que había amado la reducía a nada más que decoración. «¿Te atreves?». Su voz temblaba de rabia.
¿Te atreves a decirme eso cuando yo era quien redactaba contratos mientras tú estabas de fiesta? Cuando yo era quien presentaba a los inversores, cerrando acuerdos que casi arruinaste con tu arrogancia. Cuando trabajaba con fiebre y agotamiento porque no te molestabas en aparecer. Arriba. Yo construí esta empresa, Daniel. Yo la construí. Y tú estás aquí y me llamas cara bonita. La sonrisa de Daniel se ensanchó, nítida como el cristal. Y sin embargo, aquí estamos. Tengo los papeles. Tengo el poder. Todo tu esfuerzo no significa nada sin control. Y el control, cariño mío, es mío. Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara Ara, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran de traición, de rabia, de algo que despertaba en su interior. Te amé, susurró con la voz quebrada. Te confié mi vida, y me vendiste por poder. Por un instante, su expresión vaciló. Luego se endureció, se encogió de hombros y se dio la vuelta. El amor no mantiene en pie a los imperios, Clara Ara. El poder aprende eso. Su pecho se agitaba, sus puños apretados. Nunca se había sentido tan vacía y, a la vez, tan llena de fuego. El dolor se estaba convirtiendo en algo más agudo. Daniel caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Descansa. Necesitarás fuerzas. Esta lucha ya terminó. La puerta se cerró con un clic. Clara Ara permaneció en silencio, con los contratos temblando en sus manos. Lentamente, sus lágrimas se secaron. Se animó y luego, en medio del silencio, susurró, en voz baja pero firme. No, Daniel. Apenas empieza. Clara Ara siempre había pensado que el dolor era fuerte, que gritaría en su pecho, le desgarraría los pulmones y la dejaría sin aliento. Pero se equivocaba. El dolor era silencioso. Se asentaba en los rincones de su habitación como una sombra, la seguía hasta el sueño y le susurraba al oído al despertar. Y la traición. La traición era más pesada que cualquier bisturí con el que los cirujanos la hubieran abierto. Aún podía oír las palabras de Daniel la noche que lo confrontó. Solo eras conveniente, solo una cara bonita. Conveniente. Apretó los puños mientras estaba sentada en su cama de hospital, mirando el monitor silencioso a su lado. Conveniente. Ella era quien llamaba a las puertas cuando los inversores se negaban a escuchar. Era quien se levantaba a las 3 a.m. para elaborar proyecciones, redactar propuestas y guiar estrategias. Era en quien la gente confiaba. Sin ella, Daniel seguiría vendiendo sueños vanos desde una oficina barata. Ella era la arquitecta, él solo era la máscara, y sin embargo, la había borrado, la había reemplazado, la había cedido en manos de otra mujer. Ese pensamiento la mantuvo despierta noches enteras hasta que una tarde llamaron a su puerta. La criada se asomó. «Señora Bennet, hay alguien aquí que quiere verla». Clara Ara frunció el ceño. No esperaba a nadie. Sus amigos habían dejado de visitarla después de que Daniel les dijera que necesitaba descansar, y dudaba que su personal se atreviera a desobedecerlo. «Que pasen», dijo Clara Ara en voz baja. La puerta se abrió con un crujido y entró una joven. Al principio, Clara Ara contuvo la respiración. Reconoció los pómulos marcados, la sonrisa delicada. El reconocimiento fue como una cuchilla. Esta era la mujer que Daniel había contratado para reemplazar su Rosa. Pero no se parecía a la mujer de las fotografías de la firma del contrato. Había desaparecido el cabello pulido y la heredera segura de sí misma. En su lugar, había una chica con aspecto destrozado. Ojos hinchados, rímel corrido por las mejillas, hombros encorvados como si la vergüenza misma pesara. El primer instinto de Clara Ara fue decirle que se fuera, que gritara, que tirara algo, pero en cambio se quedó quieta, con el rostro y la máscara ilegibles. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Clara Ara con voz fría. Rose se estremeció al oírlo. Le temblaron los labios. «Necesitaba verte. Por favor, dame la oportunidad de explicarme». Clara Ara entrecerró los ojos. «¿Explicar qué? ¿Cómo te pusiste en mi lugar? ¿Cómo sonreíste con mis labios y firmaste con mi nombre? ¿Cómo ayudaste al hombre en quien confiaba a robar todo lo que construí?» Rose rompió a llorar al instante, apretando su bolso contra el pecho como si pudiera protegerla. «Te lo juro, no sabía que terminaría así. No sabía que te lo quitaría todo. Me dijo que solo era actuación, solo un papel».
Soy actriz, Zora Bennett. Estaba desesperada. Dijo que nadie saldría herido. ¿Nadie saldría herido? Repitió Clara Ara en voz baja, con la voz llena de furia contenida. Mírame, Rose. ¿Te parece que estoy ilesa? A Rose le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo. Lo sé, y me odio por ello. Pensé que sería dinero fácil. Pensé que no haría daño, pero luego vi cómo lo celebró. Vi las noticias, las fotos, cómo te borró, y no pude dormir. Veo tu rostro al cerrar los ojos, aunque nunca nos habíamos conocido. Oigo tu voz en mi cabeza, aunque no reconozco su sonido. Siento tu dolor, Clara Ara, y ya no puedo vivir así. Por primera vez, la compostura de Clara Ara se quebró. Se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que apartar la mirada. Había algo doloroso en la confesión de Rose, no las palabras en sí, sino el temblor, la forma en que se desmoronaba allí mismo, en el suelo. «Levántate», dijo Clara Ara finalmente. Rose se puso de pie de un salto, secándose los ojos. «Lo traje todo». Sacó una carpeta de su bolso. Le temblaban tanto las manos que los papeles se desparramaron por el suelo entre ellas. Fotos, contratos, transferencias bancarias, incluso una pequeña memoria USB. Clara Ara se inclinó lentamente, rozando con los dedos las pruebas. Una fotografía la dejó paralizada. Era Daniel sentado con Rose, enseñándole a imitar la firma de Clara Ara. Sonreía, reía, como si la traición fuera un juego. A Clara Ara se le encogió el pecho de rabia, pero mantuvo la voz serena. «¿Por qué te arriesgaste a venir aquí? Daniel te destruiría si lo supiera». Rose tragó saliva con dificultad. «Porque ya estoy destrozada. Me amenazó cuando quise marcharme. Dijo que si alguna vez hablaba, arruinaría mi carrera, mi nombre, mi vida, pero ya no puedo soportarlo más. Prefiero que sepas la verdad a vivir otro día en silencio». Clara Ara la observó durante un largo y profundo momento. Finalmente, dijo: «Te das cuenta de que lo que has hecho no tiene vuelta atrás. Te has convertido en mi enemiga al ayudarlo». Rose asintió rápidamente, con lágrimas en el rostro. «Lo sé, pero ya no quiero ser tu enemiga. Déjame ayudarte, por favor. Haré lo que me pidas». Por primera vez, Clara Ara se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro. «Entonces escúchame, Rose. No quiero a la policía. No quiero los tribunales. Eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. Daniel merece algo peor que la justicia. Merece ahogarse en su propia victoria». Rose parpadeó, sorprendida por la firmeza de su voz. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer?» Los labios de Clara Ara se curvaron en una leve sonrisa. «Voy a dejar que crea que ya ganó. Dejaré que celebre, presuma y se ahogue en la ilusión del poder, y luego, cuando menos se lo espere, se lo quitaré todo, pieza por pieza, hasta que no le quede nada». Rose contuvo la respiración. Había esperado lágrimas, rabia, tal vez incluso perdón, pero no esto, no la tranquila promesa de una tormenta. «Me das miedo», susurró Rose. La mirada de Clara Ara se clavó en la suya, firme. «Menos mal, porque la mujer a la que Daniel traicionó murió en esa mesa de operaciones. Lo que regresó es algo para lo que nunca estará preparado». El silencio llenó la habitación. Solo se oía el tenue tic-tac del reloj. Cada segundo, un tambor de guerra. Por fin, Rose asintió. «Dime qué hacer». Clara Ara recogió los papeles en su regazo, con los dedos firmes ahora y la mirada encendida con un nuevo fuego. «Por ahora, desaparece. No debes saber que lo has traicionado. Cuando te necesite, te llamaré. Hasta entonces, ni una palabra, ni un susurro. ¿Entiendes?» «Sí», susurró Rose. Clara Ara volvió a mirar la memoria USB en su palma, apretándola con más fuerza. Por primera vez desde la cirugía, se sentía viva. No por las máquinas que la habían salvado, sino por la tormenta que se desataba silenciosamente en su interior. Daniel rió abajo con sus amigos esa noche, brindando por su victoria. Y Clara Ara sonrió en la oscuridad, mientras su tormenta ya se avecinaba, silenciosa pero segura. Clara Ara se secó las lágrimas antes de que Daniel entrara en la habitación. Dejó caer los hombros, la mirada apagada, los movimientos frágiles, la imagen de una mujer que se había rendido. Lo conocía lo suficiente como para entender lo que él quería ver, su rendición. Cuando entró, Daniel sonrió con suficiencia, con las manos metidas en los bolsillos como un rey que inspecciona una tierra conquistada.
Te ves mejor, dijo, con un tono de fingida preocupación. La recuperación te sienta bien. Estuve preocupado un rato. Clara forzó una leve sonrisa, bajando la mirada como si no pudiera sostenerle la mirada. Gracias, susurró, con la voz apenas temblorosa, apenas abatida. El pecho de Daniel se hinchó de satisfacción, sacó una silla y se sentó frente a ella, cruzando una pierna sobre la otra. Sabes, Clara, la vida nos da lecciones. Ya deberías entender que luchar contra mí es inútil. Podríamos haberlo tenido todo. No, lo tengo todo, y a ti también. Hizo una pausa, recorriéndola con la mirada como si no fuera nada. Tienes suerte de que tenga la piedad de dejarte quedarte en esta casa. Clara tragó saliva con dificultad, fingiendo vergüenza. Se aferró a su manta como una niña que busca consuelo y no dijo nada. El silencio se prolongó y Daniel se inclinó hacia adelante, con una sonrisa aún más burlona. Bien, esa es la Clara que conozco. Tranquila, obediente, dulce. Quizás ahora aceptes la realidad. Por dentro, el corazón de Clara ardía de rabia, pero su rostro permanecía sereno. Bajó aún más la cabeza, mordiéndose el interior de la mejilla hasta que notó el sabor a sangre, solo para evitar estallar demasiado pronto. Cuando Daniel salió de la habitación, tarareando triunfalmente, Clara exhaló temblorosamente. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino del esfuerzo de hacerse la víctima. Cada sonrisa que fingía era una puñalada a su orgullo, pero aguantó porque sabía que la venganza más dulce requería paciencia. En los días siguientes perfeccionó su actuación. Se quedaba callada durante las comidas, asentía con la cabeza cuando le hablaban e incluso permitía que Daniel se pavoneara como un salvador. Cuanto más destrozada parecía ella, más descuidado se volvía él. Por las noches, garabateaba notas, reconstruyendo cronologías, rastreando cada trato que él había hecho, cada mentira que había dicho. Las pruebas de Rose estaban cuidadosamente guardadas en un lugar seguro, intactas pero listas. Su doncella, María, notó el cambio. Una noche, mientras le servía el té a Clara, susurró con cautela: «Señora, perdóneme, pero ¿por qué actúa como si se hubiera rendido? La he visto más fuerte que esto». Clara la miró con ojos cansados y luego soltó una risa temblorosa. «Porque a veces», dijo en voz baja, «la mejor manera de ganar es dejar que tu enemigo piense que ya has perdido». Pasaron las semanas y Daniel se volvió imprudente en su arrogancia. Organizaba cenas suntuosas, invitando a amigos y socios. Hacía bromas a costa de Clara, llamándola la frágil flor que se marchitaba bajo presión. Los invitados reían y Daniel se deleitaba con su admiración. Clara estaba sentada a la mesa, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo y el rostro sereno. Los dejó reír. Cada insulto era un clavo en su ataúd, cada burla alimentaba la tormenta que ella armaba en silencio, pero nunca se inmutó, nunca mostró sus cartas. Cuando los invitados se marchaban y la casa se tranquilizaba, Clara se quedaba junto a la ventana contemplando la luna. Su reflejo la miraba en el espejo, con ojos ya no suaves, sino agudos, calculadores. «Cree que estoy rota», se susurró a sí misma. «Bien, que lo crea. Cuanto más alto suba, más dura será la caída». Y con eso, Clara cerró las cortinas, mientras su mente ya tejía los últimos hilos de la trampa. El salón de baile resplandecía bajo las lámparas de araña, todas de cristal y oro, mientras un cuarteto de cuerdas susurraba en el aire, y las cámaras disparaban como insectos alrededor de flores. Daniel se paró en el podio con un esmoquín que le sentaba de maravilla. «Gracias por creer», dijo, sonriendo a las luces. «Esta noche honramos la visión, la determinación y el liderazgo, la fuerza que nos llevó a alcanzar los 400 millones de valor». Se llevó una mano al pecho. «Mi liderazgo». Una suave carcajada recorrió las mesas delanteras. Los miembros de la junta directiva asintieron. Los inversores alzaron sus copas. Daniel lo aspiró como si fuera un perfume. «Y ahora», continuó, «pasamos página. El futuro me pertenece». Las puertas dobles se abrieron con un silencio que partió la habitación en dos. Las cabezas se giraron. El flash de una cámara se encendió.
Clara entró, tranquila como el agua de medianoche, su vestido ondeando como humo alrededor de sus piernas. No se apresuró, no sonrió. Simplemente caminó, con los tacones marcando un metrónomo lento hacia el escenario. La boca de Daniel se suavizó, luego se endureció. «Clara», dijo al micrófono, con la voz dulcificada. «Miren quién ha vuelto. Todos. Mi esposa». Clara llegó al pie del escenario y lo miró como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Tu esposa», repitió, sin subir. «Eso suena casi sincero». «No hagamos esto», murmuró Daniel, entregándole el micrófono, con la sonrisa aún fija. «Toma asiento. Hablamos luego. Hablamos ahora», dijo, y extendió la mano para tomar el micrófono. Se oyeron risas educadas, algunas incómodas, otras ansiosas. Daniel dudó, pero se lo entregó demasiado rápido. Clara se giró hacia la sala. «Buenas noches. No los entretendré mucho». Su voz era firme, fría como el cristal. «Ya les contaron una historia sobre quién fundó esta empresa. Esta noche escucharán otra». Inclinó la barbilla hacia las pantallas LED detrás del escenario. Un técnico al fondo, el suyo, tocó una tableta. La pantalla parpadeó. Entonces la voz de Daniel llenó la sala, orgullosa y fea. «Es solo una cara bonita. Yo lo construí». Ella firma y sonríe. El cuarteto se detuvo a media frase. Nadie se movió. En la pantalla. Un segundo clip se reprodujo, el reflejo de Daniel en la ventana oscura de un coche. Un sobre pasando de su mano a la rosa de una mujer, su susurro claro. «Haz lo que te dije. Firma que la acabemos esta noche». «Mentiras». Daniel ladró. La sangre le subía a las mejillas. «Esto está editado. Calumnia. Apágalo». Clara lo enfrentó sin pestañear. «Hay más». Un tercer clip. Su risa apagada en un restaurante. El tintineo de las copas. Sus palabras casi perezosas. «Si no lo logra, lo limpio todo. De cualquier manera, es mío». Se oyeron jadeos en las mesas. Una mujer en la mesa de juntas se tapó la boca. Los teléfonos aparecieron como un campo de estrellas. Señor Lawson, uno de los primeros inversionistas con manos cautelosas y ojos de adinerado, se puso de pie. «Daniel, ¿es tu voz?» «Está manipulada», dijo Daniel demasiado rápido. «Por favor, todos», levantó el micrófono Clara. «También hay correos electrónicos, transferencias, un rastro de cables, un poder notarial falso fechado mientras estaba bajo anestesia. Todos tienen copias en sus bandejas de entrada, con fecha y hora, verificadas, señora Green». La presidenta de la junta directiva echó la silla hacia atrás. «Nuestro consejo está aquí», dijo, dirigiéndose a una mujer con traje azul marino. «¿Hay una orden temporal?» El abogado levantó una carpeta. «Esta tarde recibimos una orden judicial de emergencia. Se le restablece el derecho a voto a la señora Cole en espera de la investigación. Se suspende cualquier transferencia de sus acciones. La empresa conjunta celebrada con su suplantación es anulable». «Indignante», dijo Daniel, aferrándose al podio. «Green, siéntese». La señora Green no se sentó. «Daniel, tendremos una sesión de emergencia ahora». Los periodistas se acercaron. «Señora Cole», alguien llamó desde la sala de prensa. «¿Orquestaste esta revelación esta noche?» Clara miró hacia las cámaras. «No orquesté nada. Simplemente encendí las luces». Ella se volvió hacia la multitud. «Muchos me conocen. Me han visto en las plantas de producción a las 12 en las terminales, tomando vuelos nocturnos en salas de conferencias con métricas en la pared y el café frío. Elaboraba pronósticos, escribía las presentaciones, cerraba los acuerdos que él olvidó seguir. Hacía el trabajo que Daniel llamaba servil cuando quería aplausos. Me llamó cara bonita. Yo llamo trabajo a lo que hice». Daniel se abrió paso a empujones por el podio buscando el micrófono. «Basta», espetó. «Has quedado en ridículo. Seguridad». Dos guardias de seguridad del hotel se acercaron al borde del escenario, con la mirada fija en la señora Green, no en él. Ella levantó un dedo. «Espera». La voz del señor Lawson lo interrumpió. «Rescindo mi compromiso», dijo a la sala con el teléfono en la mano, «con efecto inmediato». Otro inversor, joven, ruidoso, muy conectado, se puso de pie. «Lo mismo digo, nuestro fondo no puede respaldar el fraude». «¿Fraude?».
Daniel rió, tenso y salvaje. Porque mi esposa pone un video en una fiesta y te desplomas. Habla en serio. Clara lo miró a los ojos. Me dijiste que era conveniente, dijo en voz tan baja que solo las mesas delanteras la oyeron. Los micrófonos captaron cada sílaba. ¿Todavía lo crees? La fulminó con la mirada y por un instante la sala vio el rostro bajo el esmalte. Una mujer con un vestido negro salió de entre bastidores, se levantó cabizbaja y con las manos entrelazadas. Se detuvo en las escaleras, temblorosa pero firme. «Estoy aquí», dijo con voz débil pero firme. «Me pagó. Firmé como ella. Lo grabé porque tenía miedo. Lo siento». Miró a Clara y luego a la sala. «Estoy dispuesta a testificar». Daniel señaló, balbuceando. «Es una actriz fracasada. Dirá cualquier cosa». La señora Green se volvió hacia el consejo. «Pasaremos a la sala de conferencias», dijo. «Ahora». La junta directiva se levantó al unísono, una silenciosa tormenta de trajes y seda. Los inversores lo seguían, murmurando, pidiendo ayuda, abriendo agendas, deshaciéndose acuerdos. El cuarteto volvió a tocar, demasiado bajo, y luego se detuvo. Afuera del salón de baile, la prensa se reunió en un apretado grupo. Los flashes se encendieron cuando Clara salió. «La señora Cole, ¿te harás cargo de la empresa? ¿Presentarás cargos? ¿Se acabó tu matrimonio? ¿Qué pasará con los empleados?» Clara estaba en el escalón más alto, con la ciudad brillando tras el cristal. «He solicitado una auditoría forense», dijo. «Estoy cooperando plenamente con los investigadores. Busco restaurar la estabilidad de nuestros empleados y socios. Esta empresa no será castigada por las decisiones de un solo hombre». «¿Te divorciarás de él?», gritó una reportera. Hizo una pausa, con la mirada fija. «Lo presenté esta mañana». Se armó un revuelo tras ellos. Daniel se abrió paso con dos publicistas detrás. «No publiques ni una palabra», ladró. «Está mintiendo, es vengativa, está enferma». Clara se giró levemente, no lo suficiente para mirarlo, lo suficiente para reconocerlo. «Para», dijo casi con dulzura. «Se acabó. No se acaba hasta que yo lo diga».